Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. Está muy concurrido el día de hoy, lo cual nos da muchísimo gusto. Estamos en un evento de diálogos con autores. El día de hoy tenemos la grata sorpresa de presentar este texto, Historia económica del peso mexicano, del mercado global a la gestión política de la moneda. Principios de semestre, cuando toma el cargo aquí en el posgrado el doctor Antonio Ibarra, pues nos hace un llamamiento a generar comunidad y que a nuestros alumnos de licenciatura y los de posgrado, por supuesto, pues se inmiscuyan más en las actividades, hagamos comunidad, reflexión, debate, les traigamos propuestas. En ese sentido, pues la doctora Diana López Hernández, que está a mi lado derecho, y su servidora Nitzia Vázquez Carrillo, pues hicimos una propuesta que hemos denominado Diálogos con Autores, en donde semestralmente pretendemos traerles propuestas de trabajos, de libros, artículos de investigación, entre otros elementos, de profesores, investigadores que aquí en nuestra comunidad, en nuestra Facultad de Economía, están contribuyendo, y pues para que los conozcan y más importante aún para que puedan debatir con ellos, hacerles preguntas, ver en qué están trabajando, ver si a ustedes les interesan esos temas, en fin. En ese sentido, este texto nos dice que su propósito en principio es explorar conceptualmente los nudos de la historia monetaria, recurriendo a procesos y transiciones que reflejan el carácter global de la moneda mexicana. Todos los que contribuyeron a este texto como coordinadores y autores, el doctor Antonio Ibarra, Bernd Hausberger, y más autores de capítulos, Ricardo Fernández Castillo, que no nos pudo acompañar el día de hoy, y otros más que sí, Javier Encabo González, Javier Torres Medina, Mario Contreras Valdés, no sé si ya haya llegado por ahí, Sandra Kunstfiker no nos pudo acompañar, Omar Velasco Herrera, Ileana Quintanar Zárate, que tampoco pudo estar con nosotros hoy, Luisa Naya Merchán y Paulina Segovia. Todos y cada uno de los títulos redundan en una propuesta sobre una categoría conceptual, la gestión política de la moneda. En las primeras páginas, en la introducción, el doctor Antonio Ibarra y el doctor Bernd nos la definen como la capacidad de negociación y de decisión de los actores políticos y agentes económicos en un entramado que viene desde 1535, cuando se establecen las normas de acuñación y sistemas de imposición de los derechos del señoriaje, para más adelante ir profundizando, por ejemplo, Omar, en la parte del arrendamiento a las cosas de moneda, las propuestas de las monedas de cobre, las importaciones y exportaciones de la moneda de plata que llegó hasta China, en fin. Y en ese sentido, en la propuesta de Ileana Quintanar, por ejemplo, nos dice que es un concepto que da cuenta de la serie de acciones tomadas en torno a la producción, emisión y circulación de la moneda, en las que interviene una relación dinámica de constante negociación entre agentes económicos públicos y privados, entre lo político y lo social. En este sentido, pues redunda de gran importancia, pues cómo es que se empezó a generar moneda y cómo esa moneda pues tiene injerencia en temas como la confianza, su distribución, sus cuños, quiénes los hacían y todas las disposiciones al respecto. Pues sin más que esta breve introducción de nuestros diálogos con autores y este gran texto que les vienen a presentar hoy, me voy a permitir cederles las palabras a cada uno de nuestros invitados y comentaristas que el día de hoy les vendrán a platicar sobre este texto. En principio, entonces, le cedo la palabra al doctor Antonio Ibarra. Muchas gracias.
Gracias, querida Nitzia, por la organización de este evento y por la iniciativa de hacer de estas reuniones, de estas conversaciones, una rutina. La idea es que están ustedes permanentemente invitados a escuchar a los profesores del posgrado, hablar de sus obras, y a otros profesores del posgrado criticar a los otros profesores, pero de ahí resulta un diálogo. Por eso estamos procurando el diálogo y también su participación. ¿Que no se oye? Más cerca. ¿Ahí me escuchan? ¿No? ¿Escucho o no me escuchan? Será por eso. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, entonces les damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que vienen al posgrado. El posgrado forma parte de su facultad. Es un lugar de destino para ustedes después de que termine la licenciatura. Ya lo saben, tenemos especializaciones en economía. Hay 9 posibilidades para ustedes de graduarse a través de las especializaciones. Tenemos el programa de maestría y de doctorado. Entonces, la idea es también que estas conversaciones no solamente les permitan conocer a los profesores del posgrado, sino también a los interlocutores, y ustedes mismos sean interlocutores de lo que hacemos, porque realmente nos importa que nos lean y nos escuchen, y que este diálogo también sea de ustedes con nosotros. Bueno, este libro, les voy a contar la historia de este libro muy brevemente, porque tenemos además a 2 autores y a un crítico, ¿no? Entre los autores, por supuesto, está el doctor Omar Velasco y el doctor Javier Torres, que hablarán de su propio trabajo. Y mi querido amigo, el doctor Hugo Contreras, que nos va a hacer la crítica correspondiente, porque de eso se trata. Bueno, el libro, ¿cómo nace? El libro es un hijo de la pandemia, porque fue el momento en donde este conjunto de colegas no teníamos nada que hacer. Entonces, y además todos aterrorizados. Entonces lo que decidimos, los convoqué a que pensáramos algo que ya habíamos empezado a trabajar en el Archivo General de la Nación. Esta reflexión nace de las investigaciones que iniciamos en el Archivo General de la Nación para organizar, describir los documentos que hay sobre la Casa de Moneda entre 1732-33 hasta la fundación del Banco de México. Y ahí hay 3 grandes acervos de información. Ya saben, los historiadores somos viciosos del archivo. Entonces vamos al archivo como abejas a la miel. Entonces nos pidieron en el archivo organizar un gran acervo que es la contabilidad de la Casa de Moneda. Cuando hicimos Casa de Moneda de la Ciudad de México en el siglo XVIII, estamos hablando de la principal fábrica de moneda del mundo. De ahí salía el peso, que era la moneda global en todo el mundo. El peso mexicano, muy codiciado por los chinos, por supuesto. El peso mexicano, muy usado por los hindúes en su sistema monetario, perseguido por los franceses, que también tenían un sistema monetario en plata. Los ingleses, por supuesto, que para comprar el té, el algodón, etcétera, necesitaban la plata. La plata era la moneda que rodaba por todo el mundo. Entonces nuestro interés era pensar el problema del peso, ya no solamente en términos de una historia de la Nueva España y después de México, sino pensarla en términos globales, como era su naturaleza. Entonces, los que trabajamos colonia y que estábamos inventariando esa información, nos aparecieron varios problemas que se leen en las fuentes. Claro, las fuentes no te dicen qué pensar, pero sí te sugieren, ¿no?, qué problema relevar. Y seguimos con el siglo XIX, porque en el siglo XIX se multiplicaron las fábricas de moneda, ¿sí? Dejó de ser la Casa de Moneda de México la única fábrica de monedas, y entonces ahora verán con el trabajo de Omar Velasco qué representó que se multiplicaran las casas de moneda y que se mantuviera esa relación con el mundo, que se siguiera exportando mucha plata monedada mexicana para cubrir la demanda de la circulación de moneda en el mundo. Entonces el siglo XIX también es muy interesante, porque ¿quiénes entran? Entran empresarios privados.
Es un momento, ya les explicará Omar, es un momento en donde hay una intervención de los empresarios privados en la fabricación de moneda, en una, digamos, en una función, en un atributo de los estados. Y la moneda de plata mexicana siguió siendo importantísima en el mundo hasta 1905. Entonces es una historia muy larga. Ahora, ese fondo de Casa de Moneda del 19, después se desdobla en algo todavía más interesante. En 1915 Carranza incautó los bancos regionales. ¿Qué quiere decir? Se adelantó a López Portillo, ¿no? Y la ventaja fundamental es que nos dejó un montón de información, porque al caerles con el ejército a los bancos, toda la información que tenían los bancos privados regionales fue capturada y formó parte de un archivo de lo que se llamó en su momento la Comisión Monetaria. Esa Comisión Monetaria va a vivir hasta la fundación del Banco de México y va a ser una organización muy compleja, porque no solamente va a administrar los bancos incautados, sino que va a ser una suerte de agencia de crédito público del gobierno, también una especie de caja chica de los políticos. Bueno, no quiero decirles los negocios que hicieron todos los revolucionarios con los porfirianos. Es un fantástico archivo que nos revela también cómo las transiciones políticas tienen una solución de continuidad, ¿no? En términos de que funcionen las economías, que funcionen los mercados, que funcione el interés del gobierno. Nacho, querido, adelante, bienvenido, siéntate. Entonces, eso que estábamos advirtiendo en el archivo, que estábamos viendo en el archivo, nos sugirieron problemas. Y ya que estábamos todos en chanclas en medio de la pandemia, ¿no? Nos pusimos a trabajar en un seminario virtual, ¿no? Y cada quien eligió un problema. El libro no es una historia del peso narrativa, lineal, institucional, ¿no? Es una historia de problemas. Por eso le hemos llamado, ya bien lo decía Nietzsche, los nudos de la historia monetaria. ¿Y qué queremos con el libro? Llamar la atención sobre la importancia de hacer historia monetaria pensada desde el siglo XXI, ¿sí? Por eso elegimos un poco esa idea de que hablemos de la moneda como una moneda global, pero también reconozcamos que siendo una prioridad de los estados, un atributo de los estados, una soberanía de los estados, también esa complejidad históricamente puede verse a partir de una gestión de la política, de la gestión política de la moneda antes de la política económica contemporánea, ¿sí? O sea, lo que ustedes aprenden en política económica, política monetaria, perdón, tiene un antecedente muy problemático, que es toda esta historia de larga duración de la moneda colonial y la moneda del siglo XIX, pero la une una larga historia y le identifica su capacidad de circular por el mundo, ¿no? Entonces, los problemas que están aquí son esos, ¿no? Y bueno, varios trabajos apuntan en esa dirección. Yo no quisiera sino dejar aquí la discusión para que fueran los autores los que hablaran. Mi trabajo es un trabajo sobre el problema que enfrentó la Casa de Moneda de México y particularmente la economía novohispana de retirar, de depreciar la moneda, del envilecimiento de la moneda. Es un envilecimiento marginal, que se le retiró un poquito de plata, pero miren, al quitarle un poquito de plata a millones de pesos, pues la corona se embolsó una buena lana, ¿no? Pero eso produjo toda una cantidad de problemas en el mercado global. A los chinos ustedes creen que se les engaña, pero no se les engaña, ¿no? Los chinos fueron los primeros que se dieron cuenta del envilecimiento de la moneda e hicieron un ajuste del valor de cambio de la moneda. Pero entonces, a partir de ese problema, un poco yo lo veo a nivel interno, que representó para la corona sustituir una moneda que estaba con mayor cantidad de plata, pero con menor, digamos, integridad, porque las monedas eran raspadas, mutiladas, etc. Y es una operación complejísima, es una operación de sustitución de moneda. Entonces utilicé por eso la metáfora de Gresham en Nueva España para plantear el problema de la ley de Gresham en un escenario histórico, digamos, real, ¿no? Donde el problema de las leyes es cómo, a ver,
las leyes son en realidad una manera de ver relaciones de causalidad, pero en este caso esa causalidad está distorsionada por la complejidad del sistema monetario, ¿no? Ese era mi problema y por eso jugué con esas variables y es lo que está en el trabajo que presento. Después, una segunda parte que tiene que ver ya con el siglo XIX, que es lo que mejor explicarán mis colegas, es otra complejidad, ¿no? Seguimos siendo moneda global, pero también hay una gestión mucho más directa ya por las autoridades políticas y los empresarios británicos y los empresarios norteamericanos sobre la producción de moneda. Y es sobre esa sobre la cual los colegas les van a comentar. Y al final, bueno, vamos a ver qué nos dice el crítico del libro, ¿no? Un economista que hace historia, que hace teoría monetaria y que mira desde el presente el texto. Bueno, esa es la idea y luego lo que ustedes quieran discutir, plantear, etc. Yo aquí concluyo agradeciéndole a Nitzia la organización del evento y a ustedes, por supuesto, que hayan venido al posgrado y que vengan con mayor frecuencia. Muchas gracias. Estamos muy contentos por lo concurrido que tenemos a este evento. Por aquí hay un lugarcito que les hacen, aquí hay unas mochilas que también les pueden hacer un lugarcito. Pues acá hay un par más para que se distribuyan, pásense con confianza a sentar, por favor. Bueno, pues les doy la palabra al doctor Omar Velasco. Muchas gracias. Traigo porra. Sí. No, bueno, muchas gracias por la invitación, Nitzia, gracias, Antonio, por organizar esto. Yo estoy muy contento porque no solamente están mis alumnos, porque a esta hora tengo clase, ¿no? Claro, no los obligué a venir, ¿no? Fue voluntario. Están no solamente mis alumnos, están exalumnos y están mis maestros, ¿no? Está el doctor Perrotini, ¿no? Que en algún momento me acerqué a los temas monetarios duros, ¿no? Con las clases del doctor Perrotini. Está el doctor Hugo Contreras, que a lo mejor no se acuerda de mí, pero me dio macroeconomía, ¿no? Y pues está el doctor Ibarra, con el que he tenido una relación ya casi de 20 años, ¿no, Antonio? Donde pues hemos dialogado, discutido, y en gran medida empiezo con esto porque como bien dice Antonio, el libro es producto un tanto de una coyuntura muy particular que fue la pandemia, ¿no? Dice Antonio, no teníamos nada que hacer, ¿no? Estábamos muy angustiados y pues dijimos, hagamos un libro, ¿no? De manera virtual, pero en realidad yo creo que este libro es producto de una trayectoria muy larga de la historiografía monetaria en México, ¿no? Un poco quiero hablar de eso, quiero hablar rápidamente como para darle su peso específico a la obra, ¿no? Yo creo que es producto de una trayectoria historiográfica muy grande, muy larga, de la moneda en México, ¿no? Desde los estudios numismáticos, ¿no? Hasta los estudios específicos sobre casas de moneda que se echaron a andar en la década de los 70s, 80s, ¿no? En la Dirección de Estudios Históricos de Lina, donde pues empezaron a analizar caso por caso, ¿no? La casa de Zacatecas, la casa de Guanajuato, entonces hay una trayectoria ahí, ¿no? La problematización, está un libro clásico que es el de Bernardo García Martínez, que después él se dedicó a hacer otras cosas, pero tiene un libro sobre la Casa de Moneda de México que me parece que es un referente obligado. Pero también está en la década de los 90 la discusión de la propuesta de Ruggiero Romano, ¿no? Discutiendo en torno a las monedas y las pseudomonedas en las economías, en la economía mexicana, ¿no? Y por supuesto el debate que tiene Ruggiero Romano con el doctor Ibarra, que él se niega que siga abierto, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Todo el tiempo. Ahora en el curso de Historia Monetaria que estoy dando, nos dimos cuenta de que sigue muy vivo, ¿no? Los estudiantes se prenden, ¿no? de esa discusión que tienes con Romano. Me parece que hasta en términos pues pedagógicos resulta muy interesante ver cómo toman posición, ¿no? Respecto a una u otra postura. Entonces sigue vivo y sigue dando frutos, ¿no? La polémica esta que tienes con Romano, que abreva también pues del
pues del papel del mercado interno, ¿no? El papel del mercado interno y todo lo que tú desarrollas en este libro también, ¿no? Que es lo de la sedimentación monetaria, ¿no? El coeficiente de sedimentación que calculas ahí. Pero bueno, pues sigue viva esa cosa, sigue vivo ese problema, esa polémica. Y los trabajos clásicos también de un tema muy polémico que es el de la emisión de moneda de cobre, ¿no? De ahí abreva también esta obra, que es, pues aquí tenemos a uno de los máximos referentes del estudio de la moneda de cobre, Javier Torres, y el doctor José Enrique Covarrubias, ¿no? Que yo recuerdo cuando salió su libro, pues resultó ser para los que nos dedicábamos a esos temas, pues era un gran libro, ¿no? Era una propuesta distinta, ver el problema de la moneda de cobre desde la perspectiva de la administración, ¿no? Un problema administrativo. Entonces, este libro es resultado de todo eso, ¿no? La pandemia hizo posible que nos sentáramos en chanclas, ¿no? En short, cómodamente, para conjuntar una serie de trabajos, ¿no? Y también quiero hacer énfasis en esto porque los autores que participamos en la obra tenemos un diálogo intrageneracional, ¿no? Están los maestros, Toño, Javier Torres, Sandra Kunz, Bern, ¿no? Luis Anaya, ¿no? Mario Contreras, ¿no? No quería decir eso, ¿no? No quería decir los más viejos, ya lo dijo él, los maestros. Digamos, estamos en medio, ¿no? Como Ileana, yo, ¿no? Y luego viene esta generación que está atrás de nosotros, que son Paulina, Javier Encabo, ¿no? Y Ricardo, ¿no? Que son un poco más jóvenes que nosotros, y que ha sido este diálogo transgeneracional o intrageneracional, no sé cómo mencionarlo, o cuál es la manera precisa de decirlo, pero eso da cuenta de lo vivo que está el tema de historia monetaria en la Facultad de Economía, ¿no? Me parece que es un punto muy importante. Ahora, la otra cosa que quiero hacer énfasis es en la propuesta del libro, ¿no? El libro propone una perspectiva de largo plazo, ¿no? Desde el papel del peso mexicano como un catalizador de la globalización temprana, que es la discusión que tiene Hausberger, ¿no? Hasta las problemáticas del peso mexicano, las devaluaciones y las problemáticas de la soberanía monetaria, ¿no? Durante la Revolución Mexicana y durante el siglo XX, ¿no? Me parece que es esa apuesta de dar una lectura de larga duración, de largo plazo. Entonces, con este libro ustedes van a tener acceso a una historia amplia, larga, ¿no? Entonces me parece que ese es un punto importante del libro, ¿no? Ahora, el otro punto que me parece importante del libro es que no solamente da esta perspectiva de largo plazo, sino que además hace una propuesta conceptual, ¿no? Quienes participamos en el libro no solamente hacemos esta historia o tratamos de dar esta historia que dé cuenta de procesos o que nos muestre ciertos sucesos, coyunturas importantes, sino que a partir del estudio histórico, de la investigación en archivo, de la investigación, digamos, profunda de las fuentes que usamos, damos cuenta de algunos elementos conceptuales que nos parece importantes para entender la historia monetaria del peso, ¿no? La historia económica del peso, perdón, y hacemos unas propuestas conceptuales desde la historia, lo cual me parece que es una apuesta del libro y una apuesta de nosotros como grupo de investigación. Es decir, que los historiadores podemos proponerle a la teoría cosas, ¿no? Y tenemos que proponerle cosas a la teoría. Por ejemplo, están los conceptos de transición monetaria, ¿no? Que los trabaja Ricardo, yo en algún momento hablo de la transición monetaria, del proceso de centralización y descentralización monetaria, que está presente también en muchos de los trabajos que aquí abordamos y que los discutimos en el seminario. Y por supuesto que está el concepto que le da subtítulo a la obra, que es el de gestión política de la moneda, ¿no? Que es un concepto, una propuesta conceptual que hemos propuesto como grupo de investigación para tratar de entender cómo funcionaba el sistema monetario, sobre todo en un contexto muy particular como el del siglo XIX mexicano, ¿no? Un contexto en el que, como ya dijo el doctor Ibarra, las casas de moneda, que son las encargadas de fabricar la moneda, están en manos de privados, ¿no?
la fuente principal para entender cómo funcionaban esas casas son los contratos de arrendamiento. Y entonces yo en el trabajo que presento aquí uso los contratos de arrendamiento para mostrar las transformaciones que se dan en esos contratos para poder entender cómo se gestionaba la moneda y darle este adjetivo, ¿no? La gestión política, ¿no? ¿En qué consiste eso? Pues consiste básicamente en que las decisiones de orden monetario respondían más a criterios de tipo político y a criterios de tipo fiscal que a criterios estrictamente técnicos, ¿no? A criterios estrictamente monetarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, y donde actúan agentes públicos, agentes privados, agentes nacionales y agentes extranjeros, ¿no? De eso está hecha la gestión política de la moneda, al menos en el siglo XIX. Yo me quedo en el siglo XIX, hemos discutido si esta idea de la gestión política, tal como la presentamos en la obra, se podría extender a momentos en el siglo XX, donde ya evidentemente tenemos instrumentos y objetivos más claros, ¿no? La política monetaria en sí misma, y de qué manera coexiste esta gestión política de la moneda con la política monetaria ya en serio, ¿no? La de las reglas, ¿no? La de los objetivos, la de los instrumentos. Por ahí va un poco, ¿no? Me parece que este es un elemento importante de la obra, que da esta propuesta de un marco analítico conceptual hecho desde la historia para entender los fenómenos monetarios. Y la gran apuesta es esa, pues, ¿no? Mostrar que desde la historia le podemos proponer cosas a la teoría, ¿no? Y viceversa, ¿no? Porque creo que para allá irá el comentario del doctor Hugo Contreras, ¿no? ¿Qué se nos fue de la teoría, ¿no? Porque también eso pasa, los historiadores de repente la teoría nos da un poquito, ¿no? Escozor, decimos, ¿no? Es que es demasiado teórico, ¿no? Y yo creo que por ahí va. Bueno, yo aprovecho, ¿no? Porque esta idea de la gestión política de la moneda también está en este otro libro, ¿no? Que es producto también pues del grupo de investigación, ¿no? Que se llama La gestión política de la moneda y la edificación de la hacienda pública mexicana, de 1825 a 1857, forma parte de las discusiones que hemos tenido. El autor soy yo, ¿no? Pues aquí está ya de manera más específica pues la propuesta, ¿no? La propuesta conceptual desde la historia y los casos de estudio que yo abordo, que son los casos de la Casa de Moneda de Guanajuato, Zacatecas y la Ciudad de México, para entender este fenómeno. Entonces, bueno, la historia monetaria en la Facultad de Economía está muy viva, ¿no? Está viva, tiene salud. En plena pandemia nos dimos cuenta, ¿no? de que gozaba de mucha salud, al menos la historia monetaria. Pues yo cerraría ahí nada más, ¿no? Para no extenderme. Muchas gracias a Omar. Pues aquí está su propuesta, también su anuncio, aprovechando la presentación. Pero la verdad es que ambas son grandes contribuciones, he tenido la oportunidad de leerlos. Y una cuestión es que no solo piensen en el dinero como algo que está ahí, que tengo que utilizar. El dinero ejerce influencias, ejerce relación, es toda una gestión. Al final la política, la doctora Ileana la define bien, es una negociación. Y aquí lo que les narran es cómo se dan estas negociaciones, estos contrapesos. Y otro aporte de ambos textos, me parece, es que son fuentes primarias, directamente del Archivo General de la Nación, lo que les puede ayudar a ustedes a comprender cómo la investigación se hace de manera diferente a partir del uso de esas fuentes primarias. Le cedo la palabra al doctor Javier Torres, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por estar aquí en estas charlas que se inician precisamente con los temas de historia monetaria, historia económica e historia monetaria, que como dice el doctor Omar, pues cada vez tiene más viveza y cada vez tiene más interés. Yo no soy economista de formación, soy historiador, bueno, es mi defecto, pero ya lo subsané estudiando mucho historia monetaria, teoría monetaria y otras teorías sobre el valor y el dinero. Entonces, pues ya no me considero un especialista todavía en esto, en economía, pero sí en la historia monetaria y en particular de este tema muy particular que es la moneda de cobre.
la cual llevo trabajando ya muchos años. De hecho, hice mi tesis sobre eso, mi tesis de maestría. Mi tesis de licenciatura fue sobre cuestiones políticas de un periodo de México muy complejo, que incluso también está muy alejado también de las masas historiográficas, que es la primera mitad del siglo XIX, a la cual, como la han catalogado como una época de anarquía, una época donde no existía el Estado, una época de crisis, de intervenciones, incluso de invasiones, pues se le ha dejado un poco de lado a esta época. Y yo estudié la parte política, la formación de partidos políticos, y cuando yo estaba iniciando esos estudios políticos, pues se metió allí un tema sobre la moneda, sobre las monedas de cobre, y en especial un fenómeno de falsificación de monedas de cobre. En la historiografía se ha estudiado mucho la parte de la moneda de plata desde la época colonial, y obviamente pues sabemos la importancia de la Casa de Moneda de México desde 1535, la casa de moneda más importante del mundo, como dijo el doctor Ibarra, y que tiene su marca de la SECA, una M y una O arriba, que es mundialmente reconocida y conocida, que cualquier moneda que tenga esa marca es una moneda que, además de ser de la Casa de Moneda de México, es una moneda que tiene un respaldo, que tiene una calidad, incluso en la acuñación, y esto las hacía muy codiciadas desde el siglo XVI. De hecho, la moneda de plata acuñada en la Casa de Moneda, el peso mexicano, va a circular por todo el mundo, y lo vamos a encontrar desde Oriente, desde China, a través de este comercio que existía entre Manila y Acapulco, y la vamos a encontrar también en Europa, del otro lado, desde el comercio de Veracruz hacia Europa, y en los principales centros financieros de Europa. Es una moneda que además va a tener un contexto muy especial, porque va a ser el referente monetario del dinero, es decir, incluso en Francia, en algunos otros países, el concepto de plata es el concepto de dinero, ¿no? Y desde ahí empieza prácticamente en la conformación también de un mercado global y de un capitalismo mundial. La llegada de los metales preciosos a Europa va a crear todo un nuevo escenario económico, y además va a posibilitar, al ser plata muy pura, va a facilitar también las transacciones comerciales. Entonces yo al estudiar este fenómeno de la moneda global, de la moneda de plata, del peso de 8 reales, el primer dólar que circuló en el mundo, el Mexican Thaler o Mexican Dollar, que circula, y que además fue la base de la moneda norteamericana. De hecho, el peso mexicano fue el modelo para hacer el dólar norteamericano, y ahí se basó. De hecho, hay una larga historia que han trabajado algunos investigadores sobre este Mexican Dollar o Mexican Thaler, como se decía antes, y que de alguna manera es una moneda que sirvió de patrón a este bimetalismo que desde el siglo XVI pues se va a extender prácticamente en todo el mundo. Entonces, cuando yo me enfrenté al problema de las monedas de cobre en el siglo XIX y la acuñación de este tipo de monedas, inferí inmediatamente que se trataba de una decadencia del Estado, de una pobreza del Estado. Dicen, bueno, como si habían tenido estas monedas de plata que circulaban por todo el mundo, ¿cómo es posible que el Estado mexicano haya caído en acuñar monedas de cobre? Y bueno, la realidad era muy compleja, entonces me metí a estudiar estas monedas, porque además, en pleno centralismo, entre 1835 y 1836, la llamada época de Santana, pues se van a dar una serie de motines, una serie de conflictos con respecto a la moneda. Motines, violencia social en algunas regiones del país, motines también, una alteración de los precios de las mercancías y por lo tanto un descontento social. Esto me animó a profundizar más en este tipo de monedas, en estas cuartillas de cobre, y a la par con el doctor Covarrubias iniciamos una investigación que ya lleva muchos años, y que este es uno de los productos de esas investigaciones, aparte de la tesis, y de un par de artículos más que estoy preparando y que da para más todavía este problema del cobre, que además como una moneda fiduciaria
va a tener características muy especiales y que además en estos años muy conflictivos del siglo XIX va a ser también motivo de análisis de esta problemática social que les había yo comentado. Además, la moneda de cobre es un problema en sí, es un problema particular muy interesante porque es una moneda que no es de un metal precioso y que además es una moneda de bajo, una moneda menuda, como se diría, una moneda que usa la gente en las transacciones comerciales y por lo tanto es una moneda también muy popular y que a partir de 1830, 32, 35 se empieza a falsificar y ese es un problema muy grave. Además, en el libro doy cuenta de ello, de cómo este problema de falsificación en un momento dado se sale de control y empieza a proliferar la moneda de cobre y que además causa un impacto en el comercio local, en los mercados y en la superabundancia de moneda de cobre que hace que el gobierno tome una medida grave, pero una medida al fin de gestión política, que es devaluar la moneda de cobre a la mitad. Y esto hace que tenderos, pulperos, panaderos, etcétera, cierren los negocios, ya no hay venta y si quieren comprar el pan, bueno, me lo pagan en plata, decían a la gente, o me dan un sobreprecio, o me dan un premio con moneda de cobre. Se calculaba que en esta época se habían acuñado 4 millones de pesos en cuartillas de monedas de cobre. Y esto me llevó también a pensar, bueno, quiénes falsificaban y quiénes eran los que estaban involucrados en el negocio. Porque en los periódicos apareció muchísima información de que había casas requisadas, que había confiscaciones, que había detenidos, pero en las relaciones de los periódicos siempre aparecían los trabajadores que estaban allí haciendo la moneda y que se incautaron puños y herramientas y maquinaria, pero no se mencionaba quiénes eran los dueños de esas casas. Y he investigado más al respecto y parece ser que grandes comerciantes, ricos muy prominentes, empresarios de esta época, agiotistas, eran los que compraban el cobre o lo fabricaban ellos, lo llevaban a su casa de clandestinas de moneda, que por cierto están en lugares muy localizados, donde hay producción de cobre, y que está cerca de los centros urbanos. En el libro viene un mapa muy interesante, que yo le llamé el mapa de la criminalidad, porque está los centros mineros que producen cobre, están las casas clandestinas y los lugares donde se dan estos motines populares y estas revueltas, como en Celaya, en Morelia, en la Ciudad de México, por supuesto, Guanajuato, en Zacatecas, en Durango. Y es a raíz de que los tenderos, pulperos, panaderos, etcétera, cierran sus negocios, no quieren aceptar moneda de cobre y lo que hacen es cerrar. Entonces la gente se amotina, durante varios meses hubo revueltas, asalto a trojes, a panaderías, a tortillerías y demás negocios, y la gente se fue asaltando y rompiendo vidrieras. En la Ciudad de México hay un caso muy especial de un motín en las calles de Plateros, porque allí era donde circulaba la moneda también. Rompen vidrieras, rompen la panadería El Globo, la pastelería El Globo, no la que existe ahora sino otra, y rompen todo, ¿no? Entonces luego allí los franceses vienen a reclamar de que les habían destrozado una panadería y se desarrolla todo un conflicto internacional, incluso un bloqueo, y todo a causa pues de estas moneditas de cobre, estas cuartillas, ¿no? Pero ese es uno de los problemas. El otro problema es que para amortizar la moneda, para regularla y sacarla de la circulación, se crea un banco. Un banco muy peculiar que lo ha trabajado el doctor Covarrubias y yo ahora en un siguiente ensayo, que habla sobre la amortización y la forma en cómo se construye una institución especialmente destinada a corregir un problema monetario. Esa es digamos, la importancia de este Banco Nacional de Amortización de Moneda de Cobre de 1837, que además dura bien poquito tiempo porque la función se va desvirtuando. El banco amortiza parte de la moneda, pero dicen, bueno, ¿con qué dinero vamos a amortizar? Bueno, pues se le dan recursos, bienes nacionales, se le adjudican salinas, minas de sal, minas de plata,
y otros bienes que eran propiedad del Estado. Y quienes van a aportar el dinero son empresarios que también tenían intereses en mercancías como el tabaco, que le redituaba muchísimo dinero. Entonces, va a ser un negocio de particulares que van a utilizar el banco como intermediario para amortizar la moneda de cobre y además adjudicarse los bienes nacionales y prestándole dinero al gobierno, además con muy alto interés. Y algunos miembros de la Junta del Banco y de gente que estaba involucrada en el cobre también lo producía y eran dueños de las minas. Y además cabildeaban en el Congreso, sobornaban a los congresistas para que votaran a favor de la amortización del cobre para favorecer sus negocios. Incluso había extranjeros muy famosos que también el doctor Omar lo ha estudiado, la casa Marshall, la casa Manning and Marshall, y McIntosh, Edwin McIntosh, que también tenía interés en el cobre. Al final de todo esto, los que ganan son estos productores de la moneda falsa, se le adjudican bienes nacionales, tienen una ganancia a través del banco. Algunos funcionarios del banco tenían también bonos del cobre, porque el gobierno emitió bonos para pagar el cobre, y se hizo todo allí un negocio como un tipo Fobaproa del siglo XIX, en donde se quedaron con bienes nacionales, con el dinero, y además les amortizaron el cobre, y luego ya el cobre recogido también lo vuelven a comprar para sacarlo del país, ya hecho metal, ¿no? Entonces fue todo un negocio redondo. Este banco termina en 1842. Bueno, no les voy a hacer mucho más largo el cuento para que lean el texto, aunque quiero considerar o reflexionar sobre que la historia monetaria implica no nada más un problema teórico de la circulación o del dinero en sí, ¿no? Sino que implica muchísimos problemas que además, como este de la falsificación, implica también toda una cuestión social, porque de alguna manera hay una percepción también incluso simbólica, representativa, del poder, del dinero, de la riqueza, que tiene que ver con las monedas. Entonces todavía la historia monetaria en el caso de México y de otros países pues da para mucho, y yo los invito a leer el texto y también a profundizar más en estos temas monetarios, y pues les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias al doctor Javier. Pues como observan, como escuchan, qué interesante es esta charla, sus propuestas y todo lo que saben, todo lo que conocen. No se preocupen, va a haber un tiempo para que les puedan hacer comentarios, preguntas, váyanlas preparando. En estos eventos siempre les decimos, aprovechenlos ahorita, que los tienen aquí, que les pueden preguntar. Cuando salgan y tengan preguntas, ya nadie se les va a contestar. La van a tener que buscar. Y además, con una gran sorpresa, aquí la generosidad del doctor Ibarra me acaba de decir que vamos a rifar 2 libros. Entonces, quédense. Muy bien, muchas gracias. Y pues, autografiados además. Tenemos el honor que llegó el doctor Mario Contreras. Lo vamos a arrojar al ruedo y le pedimos que nos platique un poquito de su trabajo. Buenos días. Oigan, muchas gracias. Ven que voy llegando, ¿no? Entonces estoy un poco queriéndome enganchar, pues, porque luego eso sucede cuando se llega tarde a los eventos, pero me rebasó la mañana, entonces llegué tarde. La contribución con un capítulo en este estupendo libro tiene que ver con una idea central que consiste en analizar, darle seguimiento a la fortaleza del peso mexicano entre los años de 1822 a 1872. Es decir, esos primeros 50 años que siguieron a la independencia de México. Generalmente ese periodo, entre los historiadores políticos, los historiadores sociales, se han acercado y han afirmado que ese es un periodo de inestabilidad total
es un periodo en el que se pierde la mitad del territorio de México, es un periodo en el que nos invaden, etcétera, etcétera. Parece ser, pues, que la idea más arraigada es de que esa inestabilidad política, social, impidió cualquier proyecto económico, pero no fue así. Y eso, ese otro ángulo que hemos incorporado aquí en este capítulo es para señalar que sí, a pesar de esa inestabilidad, hubo posibilidad de contar con un peso fuerte. Es decir, en los 200 años recientes de nuestro país, pocos periodos hemos tenido en el que el peso mexicano goza de una fortaleza mundial. Esa es la idea que yo he querido transmitir, de que 50 años en las que el peso mexicano ha sido fuerte y estable. Es una situación muy especial porque no había una institución monetaria en México para respaldar el peso mexicano. Entonces, las preguntas surgen, fluyen. ¿Cómo demonios el peso mexicano fue la divisa central del comercio en Asia, en el hemisferio occidental, sin un apoyo institucional desde México? ¿Cómo se logra eso? Creo que si no forzamos mucho la idea, diríamos, es el medio siglo en el que el peso mexicano ha estado más fuerte que nunca. Esa es una idea que hay que discutir, cómo se logra eso. 50 años de un peso poderoso, tan poderoso como en los últimos años. Los últimos 4 años hemos tenido un peso fuerte, poderoso, no se discute eso ya. Pero en aquellos años tenemos 50 años de un peso fuerte. ¿Cómo se logró, verdad? Y esa fortaleza no fue dentro de las fronteras mexicanas, repito, sino fue más allá, al punto que nuestro peso circulaba en Estados Unidos, circulaba de una manera oficial, circulaba en Canadá. En Estados Unidos y en Canadá no tenían una moneda que se acercara a esta moneda nuestra. Entonces, por ahí va el razonamiento, los argumentos, y lo apoyamos con datos, con información de época, prensa, archivos. Termino diciendo esto: el tipo de cambio de México, del peso mexicano, fue 5 pesos la libra esterlina, 1 peso mexicano por $1 y 5 francos franceses por 1 peso mexicano. Y ese tipo de cambio se mantuvo inalterado durante estos 50 años. Es para pensarlo y es para investigar más al respecto. Muchas gracias. Insisto, qué interesantes charlas, y pues aquí les conmino a mis alumnos que andan por aquí de finanzas internacionales, cuando vimos el capítulo de divisas, y les hablé de las divisas fuertes y las débiles, y definimos las fuertes como aquellas que se aceptan como medio de intercambio a nivel internacional, y que por supuesto siempre surge la pregunta en el salón de clases: ay maestra, ¿y el peso? ¿Qué pasa con el peso mexicano? Sí fue fuerte en algún momento, y cómo se expandió, cómo se extendió a otros territorios. Ahí está la propuesta.
Y, tenemos aquí el grato honor de recibir también los comentarios del doctor Hugo Contreras, que amablemente aceptó la invitación de leer y de criticar el texto. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días o tardes, quizá tardes, días todavía. Bueno, agradezco mucho la oportunidad de presentarme con ustedes. Primeramente, bueno, el doctor Ibarra, que coordina el proyecto, también a la doctora Nitzia, que fue quien me contactó para este asunto, así como y sobre todo a todos ustedes que nos acompañan, porque pues sin ustedes no habría esta actividad, los que le dan vida, los que le dan sentido a una actividad en el posgrado, en la terraza del posgrado, que hace años que no se utilizaba, pues son todos ustedes, ¿no? Yo invité también a algunos de mis alumnos de la licenciatura. Veo que varios vinieron porque los veo por aquí, lo cual también me da mucho gusto, y también les agradezco su asistencia. Bueno, voy a entrar al asunto del libro en dos bloques distintos. Primeramente, voy a tratar el núcleo, digamos, donde está el planteamiento de fondo y la estructura del propio libro, que es la introducción, y luego voy a comentar algunas cosas de algunos de los ensayos, y me voy a centrar quizá en la parte final, que es una parte que me es a mí mucho más familiar que todo lo demás. Bueno, lo primero que yo diría es que el libro es un libro estupendo. Se aprende mucho de leerlo. Uno se encuentra con que hay una serie de problemas de la economía monetaria de todos estos decenios, donde uno muchas veces que estudia economía monetaria se fija más en Estados Unidos, se fija más en Europa, se fija más en otras cosas, pero aquí en México hay mucho material de primerísima magnitud para también hacer una reflexión monetaria interesante, que es la que nos proponen precisamente nuestros colegas aquí presentes, ¿no? Por colegas también estoy incluyendo ya a Omar, que es exalumno, pero ya ahora es colega, ¿no? Entonces, esta reflexión que nos proponen nuestros colegas, pues lo primero que puedo decir yo es que al revisarla vi muchas de mis ignorancias sobre la historia monetaria de México, y por tanto fue para mí un proceso de aprendizaje. Yo creo que si me preguntaran si recomiendo el libro para leer, sí, con las salvedades que voy a decir en un momento más acerca de puntos críticos que yo tengo sobre el libro. Pero yo diría que sin lugar a dudas es un libro que vale la pena leer, y también vale la pena leer porque, como acabo de decir hace un momento, muchos quienes hacemos economía monetaria estamos más viendo a Estados Unidos, hasta su historia de Estados Unidos monetaria, que la de México. En México no tenemos esa escuela que ellos tenían, y ahora se está constituyendo mis ignorancias, que son muchas en esta materia, un grupo de trabajo que comienza a arrojar frutos interesantes. Bueno, dicho esto, que es la tesis, digamos, principal que yo quiero comunicarles, o sea, la pertinencia del libro, lo adecuado del libro en términos de que es conocimiento de nuestra propia historia monetaria, y agradeciendo lo que ya he agradecido, ahora voy a pasar a algunas cuestiones. En esta primera parte voy a plantear cuestiones más bien de duda, de inquietud y de sugerencia, y en la última parte voy a plantear algunas críticas al volumen. Bueno, lo primero que yo noto en el libro es, dado que digo que hacemos economía monetaria, sobre todo estamos en Estados Unidos, lo primero que noto en el libro es que el estilo literario es totalmente distinto al anglosajón. Eso tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Las buenas, por ejemplo, pues es que es una prosa más disfrutable, más interesante, más rica, pero por otro lado tiene problemas en cuanto a que hay
Hay cosas que uno está acostumbrado a ir teniendo cierta secuencia, cierta claridad de fechas, de eventos, de cosas, y eso en varios de los trabajos no está tan presente. En particular, por ejemplo, toda la primera parte de la introducción, hasta que me topé con la primera fecha, ¿no? Y vi de qué estábamos hablando y tal y tal y tal. Quizá porque el lenguaje es muy común entre historiadores, entonces no consideran que esas fechas deban estar allí, sino solamente para los legos, ¿no? Para quienes no somos historiadores económicos de la moneda mexicana. Pues tiene esas dos cosas, ¿no? Tiene una serie de retrueques, ¿no? Que son muy disfrutables en la cosa estilística, pero también por otro lado no tiene la rigidez que uno puede leer y por tanto la claridad y la rapidez con que uno puede leer un ensayo de estilo literario anglosajón. Luego quisiera plantear dos aspectos conceptuales, más bien como duda. La introducción y sobre todo el ensayo de Antonio Ibarra, un buen amigo, aquí presente, hasta ahora, habla de un coeficiente de sedimentación e incluso pone gráficos al respecto, pero de repente el coeficiente lo entiendo como una diferencia, como una resta, de repente lo entiendo como una proporción, como un cociente, y traté de discernir eso bien y no me fue tan fácil, digamos así. No es que esté imposible, pero hay que dedicarle más tiempo para que uno pueda ir al fondo de lo que se trata de decir con este concepto, que está en la introducción y que está en su ensayo y está desarrollado ampliamente del ensayo, pero que aún con el desarrollo yo tengo como ciertas cosas pendientes allí. Particularmente la definición precisa no queda suficientemente clara, ¿no? Luego en la parte igualmente, bueno, hay una parte conceptual a la que me voy a referir ahorita al final. Me voy a pasar a dos cosas muy rápidamente y luego me regreso a esta parte conceptual. Hay un planteamiento en el texto acerca de la ley de Gresham que se critica o se discute por dos autores muy competentes en la materia, Rolnick y Weber, ¿no? De Minneapolis, que son gente muy dedicada a estas cuestiones y muy fina en estas cosas. Me parece que está bien, pero allí yo creo que para América Latina más bien lo que hemos visto es lo que suele llamarse la ley de Gresham invertida. Es decir, que la moneda mala desplaza a la moneda buena, ¿no? Digamos, en Argentina, aquí en México, ustedes van a Cuernavaca a comprar una casa y el departamento está tasado en dólares, no está tasado en pesos, ¿no? O sea, hay un fenómeno que no está registrado para América Latina en esta parte, aunque sí están registradas otras cosas. Pero ese tamiz, ese matiz, me parece que hubiera sido útil en el planteamiento. Igualmente, bueno, me llamó la atención mucho los incisos de pie de página, que también Omar también se refirió a ellos, de este historiador italiano, Ruggiero Romano. Yo tuve la primera noticia de Ruggiero Romano leyendo por mi cuenta cosas, en los años 80 al principio. Conseguí revistas de la UNESCO en las cuales vi el gran trabajo que ya hacía en aquella época Ruggiero Romano. Pues me extraña todavía así que vivo al parecer, ¿no? Pero bueno, me da mucho gusto y me da mucho asombro ver que ese autor, que a mí me parecía espectacular cuando yo fui estudiante, ahora uno de mis colegas, hasta ahora, tenga con él una polémica. O sea, me parece realmente estupendo ver que Toño tuvo una discusión larga de varios idas y venidas con este autor, que me parece un hombre muy serio, muy centrado, muy espectacular, muy promotor de la ciencia, de la cultura, de la historia, de las ciencias sociales en lo particular. Entonces ese aspecto, cuando lo leí, dije, ah, caray, esto ya calienta, ¿no?
Bueno, luego también tendría una sugerencia para él y para el otro autor que también trata la parte relativa a la agregados monetarios y guerra, Ricardo Fernández, ¿no? A mí me parece que tanto Antonio como Ricardo Fernández, pero me refiero a Antonio no en el artículo que él presenta, sino en la introducción que él firma. Y también Fernández, porque también el propio Toño incluso lo alude en su artículo en este punto que estoy señalando yo. No porque lo que digan sobre este tema esté erróneo, yo no es un tema que yo no podría decir una cosa así, sino porque hay una tradición que se inició en la economía anglosajona a raíz de un ensayo de François Beldet y Thomas Sargent, estudiando las funciones de la moneda pequeña, como le dicen, la moneda de pagos al menudeo, ¿no? Y que está inspirada en parte en una metáfora que hizo Carlo Cipolla sobre cambios grandes a partir de monedas pequeñas, ¿no? Esta metáfora la usan ellos para estudiar un periodo muy largo, muy complejo, muy interesante, y lo modelan de una manera que no se había modelado antes, y luego esta discusión se extiende a la Revolución Francesa, se extiende a muchos fenómenos más, e incluso comienza a dar lugar a libros y a investigación. Entonces me parece en lo personal que esa vertiente, si bien no es exactamente la del grupo de trabajo que se llama Seminario Interinstitucional de Estudios Históricos, ¿no? De Historia Monetaria, si bien no es la misma, podría de alguna manera, digamos que nutrirse de ella en algún sentido, en algún momento. Es una mera sugerencia, digamos, ¿no? Es no más que eso. Ahora me voy a la última parte. El último punto de esta cuestión general, ahorita voy a entrar en unas partes críticas en específico. La última parte es este concepto que usan de la gestión política de la moneda. En la economía monetaria, digamos, anglosajona, hay cosas que están muy definidas y cosas que no están tan definidas. Por ejemplo, está muy definido a qué se denomina, a qué se llama economía política de la política monetaria. Eso está prístino. Pero, por ejemplo, está más sujeto a controversia, mucho más sujeto a controversia, por ejemplo, qué es régimen monetario, qué es patrón monetario, qué tipos de patrones monetarios, porque de repente los autores la palabra patrón monetario la usan como si fuera régimen, y régimen como patrón, etc. Y esto ha llevado a varias gentes, algunas ya fallecidas, como Anna Schwartz, ¿no?, a tratar de esclarecer la naturaleza de estos conceptos. Yo también he trabajado un poco eso, he llegado a algunas conclusiones que son las que enseño en los cursos. Y me parece a mí que el concepto de gestión política de la moneda, que está prácticamente, bueno, sobre todo en la introducción, pero está también en varias partes del libro, también ahorita Omar lo acaba de mencionar para su propio trabajo, ¿no? A mí me parece que sería útil hacia adelante que ese concepto pudiera tener algún tipo mayor de clarificación, quizá un ensayo, quizá, yo no sé, y posiblemente también confrontarse con los conceptos básicos de la economía anglosajona, que van desde tipos, por ejemplo, de regímenes o de patrones monetarios, ya sea con valor intrínseco, sin valor intrínseco, tipos de regímenes monetarios amplios, tipos de regímenes monetarios acotados, o sea, hay muchas cosas ahí que podrían nutrir mucho un concepto que en principio yo no me negaría a rechazar, a incorporar, al contrario, me parece bien, pero sí creo que tiene que pulirse más, tiene que nutrirse intelectualmente, y ahí para ese proceso me parece que puede ser sumamente útil la revisión de autores anglosajones que han trabajado sobre la problemática y que
y que de alguna forma algo hay de eso, ¿no? Inclusive en el ensayo de Antonio se cita a algunos de esos autores, pero se les cita para otra cosa, no se les cita para eso. Esos mismos autores que él cita han trabajado este problema que estoy mencionando yo, y en parte de la manera como yo presento mis cursos es usando a esos mismos autores que él utiliza, pero para el otro fin, para el fin de los términos, estos patrón monetario, régimen monetario, todo eso puede ser muy confuso si no se tiene un marco básico claro, ¿no? Me parece que ahí hay una cosa que puede ser importante. Ahora, voy a hacer algunas pequeñas críticas al trabajo. Bueno, me voy a centrar más en el último ensayo, bueno, el penúltimo, creo que me checar. Creo que es el último ensayo. No sé cómo se llama, creo que se llama Paulina, ¿sí? Sí, el ensayo 11, que está más cercano a mí. Ahí puedo decir algunas pequeñas mentiras que yo me sé. Y voy a comenzar por la siguiente, ¿no? Bueno, el ensayo 11 de Paulina Segovia tiene un poco el mismo cosa de estilo, de que de repente va redactando, no hay fechas, no hay nada, y de repente pone una fecha, sigue redactando. Yo ando buscando cómo orientarme y no puedo a veces, ¿no? Porque van las fechas como brincando, ¿no? Por ejemplo, está hablando del embargo petrolero. Por allá atrás, uno se entera que fue en el 73, pero un lector actual, eso tiene medio siglo. Entonces, decir el embargo petrolero como si fuera de cosa de ayer es no decirle mucho, ¿no? O sea, entonces, eso de las fechas sí me parece que está muy notorio, ¿no? Luego también, cuando habla del modelo, el modelo muchas veces, por allá atrás dice, el modelo de sustitución de importaciones. Yo leía el modelo y yo estaba pensando en otra cosa, en el modelo monetario del periodo que estaba estudiando ella, que por cierto no lo menciona, nunca menciona el modelo monetario en que está trabajando el periodo. Bueno, no es uno, pero para la parte que ella llama la parte volátil, digamos, hay un modelo, la parte no volátil, hay un modelo que fue el modelo básico con el que operó la economía mexicana, un modelo monetario típico, ¿no? Que tiene nombre además. Bueno, luego también hay una cosa que voy a señalar nada más de pasada, pero es muy notoria, porque es un tipo de error que se comete mucho, o sea, no nada más Paulina lo comete, lo cometen gente del Banco de México, ellos mucho, más que Paulina, ¿no? Inclusive yo se lo comenté a un exdirector, ¿cómo se llama ahora? Gobernador del Banco de México, y lo aceptó, ¿no? Lo aceptó. Es esto de hablar de revaluación del tipo de cambio, de apreciación del tipo de cambio. El tipo de cambio es un precio, y los precios no se deprecian, los precios suben o bajan. Lo que se deprecia o no son las monedas. Entonces, este error está extendidísimo en el lenguaje de los economistas, y bueno, sobre este error habló mucho Dornbusch, Oftel, Rogoff, ¿no? De este error que se cometía. Oftel cuenta que cuando fue alumno de Dornbusch y les insistían en que no cometer ese error, decía, ya basta, nos repite eso cada clase, ¿no? Y que cuando se puso un funcionario internacional del FMI y fue a los países y oyó a la gente hablar, dice, ahora me explico por qué Dornbusch nos insistía tanto, ¿no? Pues es que él viajaba por todo el mundo y veía que ese error de decir que el precio se deprecia, pues ese error estaba en muchas partes, ¿no? Paulina también comete ese error bastantes veces, pero le digo, ese es un error generalizado que está incluso en documentos oficiales. Es muy fácil verlo, es muy fácil de... Y Antonio García de León, no, es de León, ¿no? Bueno, no, pero Antonio es nuestro amigo. Me estoy refiriendo al gobernador del Banco de México. Alejandro Díaz de León, de hecho, lo admitió, que ese era un error que se cometía mucho, y si yo también a veces hablo así, dice, pero es un error, ¿no? Bueno, también está ese error en el texto. Bueno, luego el título me llamó la atención porque habla de la estabilidad monetaria a la libre flotación, como si libre flotación fuera excluyente de estabilidad monetaria.
En realidad, digamos, para la economía estándar, libre flotación está más asociado a estabilidad monetaria que lo contrario, ¿no? Entonces, en esa parte, bueno, yo no supe exactamente por qué lo decía hasta que ya cuando comencé a leer el trabajo tuve idea de por qué lo decía, aunque no porque tuviera idea de por qué lo decía, coincido con por qué lo dice, pero entendí por qué lo decía, pero no lo coincido, ¿no? Luego, hay varias cosas más que ella señala donde no hay medición. Hay muchas cosas que va señalando que no, por ejemplo, habla de la productividad muchas veces de México como más baja que la de Estados Unidos, pero no hay un solo dato, ¿no? Hay varias cosas que se dicen allí donde no hay dato en las partes relativas a la medición. Luego, hay un poquito de ingenuidad cuando se toma, por ejemplo, por verdadero lo que dice un informe del Banco de México. Ella toma un informe en la página 398 y lo toma, en vez de tomarlo como una opinión, lo toma como que eso fue lo que sucedió. Había una vieja conseja de Milton Friedman que decía, si uno lee un informe de un banco central, todos los problemas vienen desde afuera y ellos están ahí para resolverlos. Y todas las cosas buenas son fruto de la buena gestión monetaria. Eso es un informe normal de Banco Central. También en México, es muy fácil verlo, ¿no? Bueno, luego, hay algunas cuestiones de lectura, de cómo se leen cuadros. El cuadro 11.1, por ejemplo, ella sostiene que el cuadro ya dice claramente que la economía mexicana va hacia que se dirige aceleradamente hacia la paridad flexible. Eso llegó desde el 80 al 94, 95, llegó 15 años después y no venía aceleradamente hacia nada, simplemente iban resolviendo sobre la marcha, no tenían un plan maestro de nada, pues tenían tanta cosa encima, tanta bronca encima, que iban resolviendo sobre lo que les caía, ¿no? Entonces yo tengo ahí duda de que efectivamente ese cuadro indique lo que ella dice, ¿no? Otro punto es cuando se sostiene, esto es más, para mí más llamativo, porque esto ya es como un error, ¿no? Que la estabilidad monetaria y cambiaria se debe al crecimiento sostenido, a la inflación creciente a tasa estable y a la estabilidad de precios. Como que no me hace sentido, porque la inflación creciente a tasa estable es hablar también en cierta manera de los precios. Pero si la estabilidad monetaria se debe a la estabilidad de precios, entonces no hay una como especie de razonamiento circular, ¿no? Y esto que está dicho aquí también está dicho en otro, o sea, no, voy a hacer un error rápido, pero está dicho en varias partes. Yo apunté las páginas en las cuales esto está dicho, y es una cosa que, bueno, básicamente sería para mí un razonamiento circular, ¿no? Luego hay dos cositas más que menciono y con eso voy a terminar. Una es que en un mismo párrafo se hacen afirmaciones que corresponden a teorías económicas distintas. Hay un párrafo en el cual, por ejemplo, se dicen cosas que son compatibles con la teoría de la cantidad de dinero. Y en ese mismo párrafo, líneas arriba, líneas abajo, se dicen cosas que son compatibles con un enfoque que no es compatible con la teoría de la cantidad de dinero. Específicamente, se usan expresiones que están asociadas a lo que se llama el enfoque de balanza de pagos del tipo de cambio, y lo que es compatible con la teoría de la cantidad es el enfoque monetario del tipo de cambio. Entonces hay ahí expresiones que muestran como una cierta confusión de qué teorías se están utilizando. Entonces se ponen todas como proposiciones compatibles y no lo son, ¿no? Y de hecho el periodo que ella estudia, el periodo de gran, que ella llama de estabilidad monetaria, porque sí la hubo, ¿no? Eso tiene razón. El enfoque típico que se utiliza para esos fines es el llamado enfoque monetario de balanza de pagos. El otro que está utilizando después pasaría a llamarse el enfoque monetario del tipo de cambio, y no son la misma cosa, porque uno se aplica en paridad fija, otro se aplica en paridad flexible. Y luego, ya por último, pues una especie de sugerencia, si hubiera una reedición del libro más adelante. El libro se cierra en el año 94.
El libro no menciona dos fenómenos, en mi opinión, muy relevantes, pero eso es una cosa ya, digamos, de ponderación personal, no es algo que yo diga que porque yo lo opino está mal, el libro, esa parte puede estar bien como está, pero yo creo que mencionar el postulado teórico de independencia aplicado a México en aquellos años, es decir, que el Banco de México no tuviera que financiar al gobierno. El postulado teórico de independencia tiene muchas modalidades, tiene muchos tipos. En América Latina el que se usa es que el Banco Central no financia al gobierno. En economías industrializadas como Estados Unidos así no funcionó nunca. Ese postulado funcionó de otra manera, pero para México sí. Entonces ese fenómeno es muy importante, pienso yo. Y segundo, tampoco mencionó el mandato que recibe el Banco Central al final de ese periodo, expresamente antiinflacionario. Eso también es muy determinante y tampoco lo teníamos. O sea, a mí me parece que esas dos cosas, como sugerencia, pudieran tomarse en cuenta en una eventual edición posterior del libro. Ya no me extiendo para no robarles más tiempo. Gracias. Le agradecemos mucho al doctor Hugo Contreras. Sin duda, si observan, creo yo que hemos logrado en esta sesión pues ese diálogo que estamos buscando entre autores, esas reflexiones, esas críticas, y que esperamos que después de esto sigan siendo amigos. Y pues damos paso a ustedes, a nuestro público, al que hoy creciente y que nos acompañó amablemente. Si tienen alguna pregunta, en lo que les vamos preparando las preguntas para la rifa. ¿Dudas por aquí? ¿Tu nombre, por favor? Soy Abraham Jiménez. ¿Te acercas al micrófono, por favor, para que te oigan? Hola, soy Abraham Jiménez. ¿Me puedo sentar? Yo tengo una duda, o bueno, una curiosidad, porque pues, no he leído el libro, venía a la presentación y todo. Y justo va en torno a la no existencia de una autoridad monetaria en la época que mencionó el doctor, del 22 al 72. Y bueno, nosotros en macro estamos muy acostumbrados como a estudiar pues justo la estabilidad de la moneda y la inflacionaria por el aspecto de la credibilidad de la autoridad monetaria. Entonces, ¿cómo funcionó en esos 50 años o qué lecciones históricas dejan esos 50 años respecto, por ejemplo, a una paridad fija con otras monedas, pero también cuál fue la gestión en un ambiente también de incertidumbre política para que esa fortaleza del peso en comparación a otras monedas internacionales se mantuviera? O sea, ¿qué políticas, qué posturas se tenían en esa época para que se mantuviera y además que los demás países pues aceptaran o hicieran transacciones con ese tipo de cambio? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Adelante, por favor. Soy Dana, yo estoy cursando Historia Monetaria y yo tengo una pregunta sobre la moneda de cobre, porque a mí me parece muy interesante como esta parte de la corrupción, que pues sí repongo la falsificación es corrupción. le he hecho varias preguntas al profe Omar de cómo en estos momentos como que se podía saber, ¿no?, que como una moneda era falsa, ¿no? Entonces, pues al final, o sea, ¿a qué fuente se va a buscar como esta parte de lo del, o sea, cómo podemos darnos cuenta de que se falsificaron las monedas? O sea, digamos, en el archivo historiográfico, como cuáles han sido los retos para poder identificar pues la falsificación, y cómo saber que pues al final fue como un juego redondo, que los que falsificaron pues eran pues los objetistas, que por sí eran como muy ricos, y pues de todos modos con el banco de amortización se siguieron llenando los bolsillos. O sea, ¿cómo se dieron cuenta de ese mecanismo? ¿Cuáles son las técnicas? No sé, me parece como muy interesante esa parte. ¿Alguna otra? Una última pregunta. Adelante, por favor.
Bueno, pues una pregunta hecha por un economista que lleva ya muchos años de ejercer la profesión, y pues esta etapa terminó el año pasado, ya no la ejerzo, pues porque ya me retiré, pero sigo empeñado en seguir estudiando economía. Y dentro de lo que estoy estudiando, me ha sorprendido mucho pues ver como una novedad el hecho de que la moneda mexicana en nuestro territorio durante 200, 300 años fue moneda internacional. El impacto que tuvo en el mundo entero fue pues que circulaba como moneda hasta en China y en la India y en no sé dónde más. ¿Por qué este hecho se desconoce tanto en el público y entre los economistas supuestamente bien enterados, que pues no quiero tener la pedantería de encontrarme yo ejemplificarme entre ellos, pero sí, pues no lo sabía yo, sino hasta muy recientemente, y no lo sabían la inmensa mayoría pues, de los economistas con quienes he tratado a lo largo de todas estas décadas. Entonces, pues, ¿qué pasa? O somos muy ignorantes, o aquí mis colegas y respetadísimos historiadores económicos no lo han divulgado suficientemente, no lo han cacareado mucho ese hecho, ese descubrimiento, pues de que la moneda mexicana fue de circulación mundial y en cambio en nuestro país, sobre todo en la Nueva España, pues su circulación a nivel en el comercio, a nivel de la población, pues era una circulación muy precaria que obligaba a que emitieran los tlacos y todas esas cosas que bueno, pues aparecen ahí en el libro, ¿verdad? Y en otros libros. Entonces, pues esa es la inquietud, ¿cómo ha sido posible esto que no se sepa? Y bueno, y la otra reflexión, bueno, pues lo que les comentaba de que fue muy importante que hubiera esa producción de plata tan tremendamente grande y que pues el beneficio fuera para otros países, pero no para la población. Yo creo que pues, es una vergüenza de las autoridades de esa época, ¿verdad? Concretamente las coloniales, de que se pregunta uno qué hicieron para que pudiera haber una circulación monetaria normal en el país, y pues no la había. Gracias por sus preguntas. Damos paso un par de minutos a nuestros autores a que le den respuesta. Bueno, sobre este último tema que usted ha mencionado, el interés por ver a la moneda en los mercados globales tiene que ver mucho con el desarrollo de los últimos 20 años de la historia global. Desde la publicación del texto de Kennen Pomeranz, La Gran Divergencia, se abrió una discusión respecto a cuál era el vínculo entre las economías americanas y la economía china, la economía más grande del mundo durante toda la época moderna temprana, ¿no? Bueno, sigue siéndolo, pero ¿qué papel jugaba la moneda mexicana? Había una vieja tesis según la cual la tumba de la plata mexicana era China, y ahora, digamos, historiográficamente se le ha dado vuelta ese argumento, ¿no? Y se le ha dado vuelta porque hemos observado que China no es que capturara la moneda y la inmovilizaba, sino, como ustedes saben, China ensayó el patrón fiduciario desde el siglo XIII, o sea, tenía una economía compleja realmente, en donde circulaba el papel como moneda y el metal como para las grandes transacciones. Es decir, usted como empresario, los chinos tenían un trato con un empresario de otra región
Y entonces, ¿cómo facturaban? Fundían las monedas, estampaban la plata por la cantidad de lo que adeudaban y así pagaban. Era una suerte también de depósito. Ahora, en el caso de la India, la unificación monetaria de la India se hizo gracias al peso mexicano. Y al precio de Potosí en principio, pero fundamentalmente al mexicano en el siglo XVIII, ¿no? Porque no disponían de plata y demandaban plata a cambio de ¿qué? Textiles. Y América demandaba textiles de la India. Entonces ha sido muy, digamos, el movimiento ha sido al revés. A partir de la demanda americana, estampados de textiles, de joyas de la India y del tráfico de mercancías a escala global, es que cuál era la capacidad, se averiguó cuál era la capacidad de pago de las economías americanas, la plata, ¿no? Berndt trabaja los naufragios, es decir, cómo seguirle la pista a la moneda, ¿no? A la moneda de plata. Pues cuando revisamos las cuentas no sabemos si positivamente había moneda contante y sonante, ¿no? Hay una moneda de cuenta, pero también el peso mexicano era moneda de cuenta. Se liquidaban las cuentas con ese peso, pero no sabemos en realidad si físicamente se movía, ¿no? A través de la contabilidad. Pero los naufragios sí nos dicen qué llevaban los barcos. Y lo que estudia en su trabajo es muy interesante porque pone el ojo en una zona negra de la circulación, que era el Índigo, ¿no? Y en el Índigo, los naufragios de los barcos holandeses, ingleses, franceses, españoles, están mostrando la circulación de la moneda mexicana 2 o 3 años después de la fecha de acuñación. Recuerden que las monedas tenían 2 datos importantes, ¿no? Uno, la casa de moneda donde eran acuñadas, ya lo mencionaba, tú lo mencionaste, ¿no? Javier, en el caso de México todavía aparece en su moneda. Si tienen una moneda de 10 pesos, ahí van a ver la M y un circulito. Ese era el estampado de la Casa de Moneda de México. Y es una suerte de garantía sobre la calidad metálica de la moneda. Y luego el año en que se acuñaba, ¿no? Y el año es muy importante, porque los monarcas españoles solían depreciar la moneda. Era un debasement, para entender la literatura anglosajona que demandas, ¿no? Entonces ese debasement era una distorsión mínima, es decir, una disminución de miligramos en la moneda. Entonces el año es muy importante, porque según la Casa de Moneda y el año es el valor de cambio. Y el peso mexicano siempre tenía un premio, o sea, tenía un plus sobre el valor estampado en la moneda, ¿no? Y eso tenía que ver con el costo de transacción de ese peso en los distintos mercados. Bueno, pero lo interesante de los naufragios es que aparece que a los 2 o 3 años de acuñación de la moneda está en la India. Es decir, está muy rápido, sale de los canales institucionales de la corona, que era enviar la plata o a Castilla o enviarla a Filipinas, y está circulando globalmente. O sea, hay una suerte de porosidad del mercado imperial español que lo que penetra es precisamente la moneda, ¿no? Entonces, estudiar muy detenidamente el valor metálico de la moneda, ¿no? Es importante para entender el movimiento de los precios a nivel global, antes del siglo XIX, ¿no? O hasta 1905, ¿no? El trabajo de Mario en eso es muy importante porque antes del trade dollar de los anglosajones, el peso mexicano regía, el peso americano, pero particularmente el mexicano, regía los cambios, ¿no? Entonces la fortaleza interna tiene su contraparte en el premio externo de la moneda, ¿sí? Entonces eso lo podemos ver en un periodo muy largo, con sus puntos de discontinuidad. Por eso me interesé en la reforma de Carlos III, que es un debasement para ajustar el precio internacional del peso en la economía global. Es interesante qué efectos endógenos tiene, y por eso tomé la discusión, bueno, a pie de página de la ley de Gresham, o de la llamada ley de Gresham, porque la moneda mala no logró desalojar a la moneda nueva. La moneda buena, que era la moneda columnaria, ¿no? Que estaba era una moneda menos bella, menos
digamos, menos segura porque no tenía el cordoncillo que ahora todas las monedas tienen, ¿no? Ustedes ven una moneda y tiene un cordoncillo, un dibujo en el canto. Bueno, en ausencia de eso, había una suerte de debasement de los usuarios. Iban bajándole poco a poco, raspaban las monedas, las cortaban, etcétera, ¿no? Entonces, ese problema monetario endógeno tiene una dimensión también global. La idea nuestra era, y agradezco mucho las críticas de todavía mi amigo Contreras, en el sentido de que lo que queremos es precisamente plantear problemas, ¿no? Y plantear problemas es para que haya solución de continuidad de la investigación, que la crítica sobre un proceso contemporáneo que ya vemos con 50 años de distancia, Paulina no había nacido, no la vivió como nosotros, muy chica, lamentablemente no está acá porque acaba de tener su bebé, pero es una chica que está pensando de otra manera los problemas monetarios, está pensándola como historiadora. Y a los historiadores ya las fechas no nos dicen mucho, ¿no? Nos importan los procesos, ¿sí? Y yo creo que el trabajo de Paulina es una reinterpretación de procesos que está muy discutido por economistas. Precisamente lo que queríamos era que interpretara el proceso y que lo interpretara como lo vio bien Hugo, como un punto terminal de una gran discusión que arranca en el siglo XVI y concluye precisamente en 1982 en México. ¿Y por qué? Porque hasta entonces la fortaleza de la moneda, por una u otra razón, que es lo que le queremos preguntar, ¿por qué el peso durante siglos fue un peso fuerte? Es la pregunta para la rifa. Es lo que me dijiste, ¿no? Entonces, les voy a pasar este cuaderno y ponen ustedes la respuesta, y la que gane a juicio de los especialistas, ¿no? Del especialista crítico, es los que se llevan los libros. Bueno, pero para concluir, la idea de este libro es como detonar en ustedes el interés por enfocar problemas monetarios con las herramientas que ustedes tienen de economistas, pero con una mirada de largo plazo, con una mirada procesual, con una mirada de historiador económico que sabe economía, aunque se equivoque. Bueno, muchas gracias. Bueno, preguntaban de a qué se debió la fortaleza del peso mexicano. Y suele entrar a esa reflexión, a ese campo de reflexión, en términos de una fortaleza monetaria depende del grado de soberanía, de las soberanías, ¿no? Eso se asocia así. La fortaleza soberana, o la fortaleza de los estados. Y más que responder la pregunta, yo le sumo otro asunto que intriga más. ¿Por qué fue tan fuerte el peso mexicano, no obstante la secuencia de soberanías en un corto plazo, o los cambios en la soberanía monetaria en un periodo tan corto? Y no obstante esos cambios en un periodo corto, como va de 1820, pongámonos en 1820, la corona española estaba vigente, estaba tirando línea monetaria, y está fuerte el peso de plata, 1820. 2 años después es el gobierno mexicano, y sigue fuerte el peso de plata. Y 3 años más es la soberanía de los estados de la República. Tres soberanías, y el peso sigue fuerte sin moverse. Bueno, hemos discutido esto, hemos reflexionado acerca de este asunto, que en 5 años hay 3 soberanías. Pero un poco apretando la reflexión, diría, hay una 4ª soberanía, que son las compañías
comerciales globales que tienen una soberanía monetaria. Es su soberanía. Entonces, ya van 4 en un periodo de 20 años. ¿Cómo es posible que el peso se mantenga fuerte? Bien. Y ayer que escuchaba una presentación de otro libro, importantísimo también, me quedé con la idea, ¿y no habrá una quinta soberanía? En un periodo corto que fue la de Estados Unidos cuando invadió México. Entonces, en 30 años tenemos más o menos 30 años, este fenómeno de 5 soberanías monetarias y el peso inalterable, fuerte, ¿no? Codiciado. ¿A qué se debe esto? Esa pregunta me la llevé anoche y casi en la madrugada, apunté una idea y pensé en esto. Esa fortaleza del peso de plata mexicano se debió a la descomunal cultura minera, platera del pueblo mexicano. Eso es lo que le da fortaleza. Son, para esos años, más de 300 años de cultura productiva minera, platera, que no la tenía ninguna sociedad, ningún país en el planeta. Yo creo que va por ahí. Se quiere ganar el libro, ¿eh? Hola. Bueno, yo voy a ser muy breve porque creo que lo que quería abundar era un tanto en la pregunta de Abraham y ya han respondido varias de las cosas que las que yo quería abonar. Simplemente, bueno, yo en este momento tengo el curso de Historia Monetaria en la licenciatura y yo empiezo el curso con una discusión que tiene que ver con el planteamiento clásico de la moneda, ¿no? El planteamiento de Adam Smith, ¿no? Que es, digamos, pues que plantea que que hay una forma de dinero que es el dinero mercancía, ¿no? Y hay que entender, digamos, el origen del dinero, ¿no? Digamos, por una necesidad, ¿no? La necesidad de tener un medio de cambio, ¿no? Es decir, el trueque es muy ineficiente y entonces hay una necesidad de que exista una mercancía, ¿no? que permita el intercambio. Y esta mercancía, para el caso del libro, pues es la plata, ¿no? La plata tiene la moneda tiene una sustancia monetaria, dice Smith, y esa sustancia monetaria es la plata. Y la plata es una mercancía que, digamos, en el fondo, es la que, digamos, el precio de la plata es la que se mantiene estable, ¿no? Si tú ves una gráfica del precio de la plata, pues vas a ver que es prácticamente plana, hasta 1870, 71, que se cae, ¿no? Se cae el precio de la plata por muchas razones, se encuentra un nuevo método para refinar la plata, la cianurización, eso se hace más barato, ¿no? Y hace que pues, caiga el precio de la plata. Otro elemento importante es que hay un cambio importante en la demanda de plata para fines monetarios, porque Prusia le gana la guerra a los franceses y se unifica Alemania y Alemania adopta el patrón oro, ¿no? Entonces se cae la demanda de la plata como mercancía monetaria, ¿no? Como sustancia monetaria, y eso también me explica que cae el precio de la plata y cae, ¿cuál es la forma correcta de eso? Se deprecia. Se deprecia el precio, cae el precio de la plata, ¿no? Se deprecia la moneda mexicana y es ahí donde se acaba la estabilidad, ¿no? Esta larga estabilidad. Entonces hay que entender la dinámica, como decía el doctor Mario Contreras, del mercado de la plata, ¿no? Para entender esta fortaleza del peso mexicano durante este largo periodo del peso se mantiene fuerte, dice Mario. Y entonces, para entender eso, pues hay que entender a un montón de agentes, ¿no? Lo que dice Mario de las diferentes soberanías, pero diferentes agentes que están metidos ahí y diferentes contextos están
están los intereses sí, de los comerciantes británicos, ¿no? Que están controlando la salida de la plata mexicana por la costa occidental, ¿no? Es fascinante estudiar eso en términos históricos, ¿no? Están toda la red consular de cónsules británicos muy atentos a dónde hay plata, dónde hay minas, ¿no? Esos son los que están manteniendo el precio de la plata, ¿no? Hay un texto que a mí me gusta mucho, que es el texto de Denis O'Flynn y Giraldes, que dice que la gran pregunta de Flynn y Giraldes es ¿en qué momento comenzó la globalización? Y entonces él hace una metáfora y dice, bueno, imaginemos que hay una alberca gigante, ¿no? Que se llama China y la India, ¿no? Y esa alberca gigante está recibiendo un montón de agua, que es el agua, que es la plata mexicana y la plata americana, ¿no? Entonces, la estabilidad del precio en gran medida se debe a que se está llenando la alberca, ¿no? Pero no solamente se llena la alberca, sino que además el agua se evapora, ¿no? Entonces hay un flujo constante, una demanda constante de plata que permite, en gran medida, pues que no se derrame el agua, ¿no? Es una metáfora, sí, es una metáfora que viene de la hidráulica, no sé, pero un poco, pues explica un poco por qué el precio de la plata se mantiene estable y al mismo tiempo la moneda, ¿no? Claro, hay muchos otros elementos como los que ya han dicho los colegas, ¿no? Yo con eso nada más, gracias. Bueno, yo brevemente también, en la reflexión sobre los problemas monetarios, en este caso de la moneda global, falta mucho por ampliar este tema y también la difusión del mismo tema. Incluso en la historiografía norteamericana nunca o casi nunca aparece que eran pesos mexicanos, le llaman Spanish peso a su origen del patrón monetario de Estados Unidos, igual en otros países. Pero digamos, estas circulaciones de plata que tenemos en la época colonial continúan en el siglo XIX, como lo apunta el doctor Mario Contreras, y siempre está ese problema. ¿Por qué hay un déficit en México? ¿Por qué un Estado pobre con gran déficit en todo el siglo XIX, ¿no? Y es precisamente por esa salida de la plata y por estos agentes que tienen relación con las minas y que tienen relación con los consulados y los puertos, por donde se va drenando la plata mexicana, que al fin y al cabo nos dejan acá en circulación cuartillas de cobre, ¿no? Y esto, ahora sí, como decía, ¿no? En la casa del herrero, asadón de palo, ¿no? Entonces un poco también hay que explicar esos fenómenos, no nada más en la producción y circulación de las monedas en México, sino también ver estos mercados globales y en el caso incluso también de cómo llegan monedas de otro gran centro productor de plata mundial, que es el Potosí, Bolivia y Perú actuales, y que incluso en México llegan estas monedas y llegan también de alguna manera alteradas, falsificadas, etcétera, ¿no? Y esto también trae a cuenta otras vertientes de la investigación con respecto a la circulación y a las acuñaciones de plata. Y con respecto a las falsificaciones, tenemos acá un curso, el doctor Ibarra y yo, sobre falsificadores, fraudes y devaluaciones y otros crímenes monetarios en la historia económica de México, que lo damos, es como Historia Económica 2, ¿va? Creo que está. Pero damos este tema en particular porque se nos hace un tema lejos del morbo, es un tema interesante para ver fenómenos monetarios y este tema que no se ha trabajado mucho, pero que son muy interesantes. Y aquí tenemos también a Diego Velázquez, que está trabajando también sobre este particular y que abre muchas posibilidades para entender la historia monetaria de México. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Yo voy a ser muy breve porque ya hace hambre, seguramente la gente está moviéndose y demás. Antes de que nos quedemos solos, nada más una precisión y luego una explicación breve a la pregunta que hizo el compañero. Esta expresión de debasement, en el libro
está expresada como envilecimiento. En allá ellos dicen degradación, pero se refieren a el contenido metálico de la moneda más que referirse a los sistemas otros a los que yo me referí. Yo me refería a otra cosa, a paridades, a esas cosas, ¿no? El libro habla de debasement como envilecimiento, ¿no? Y allá se dice la degradación de la moneda, quitarle el oro, quitarle la plata y bajarlo por monedas más corrientes, ¿no? Bueno, en relación con la pregunta, ya con eso cierro yo, que hacía, ¿no dice Vance? ¿Sí? Sí, con esa, que preguntaba cómo era el ajuste sin Banco Central. Bueno, en la actualidad, digamos, el Banco Central lo que hace es que trata de establecer un mecanismo por el cual la economía, en la vertiente nominal, los precios de la economía, se vayan en una dirección tal que coincida con la que el Banco Central desea. A esa que desea se le llama el ancla nominal. En la escuela clásica hay dos tipos de variables. Las variables, digamos, nominales y las reales. Una variable real, pues es 100 desempleados, 10 pares de zapatos. Una nominal es más enredada. Las variables nominales están expresadas en dólares, en pesos, en unidades monetarias. En el caso de las variables reales, la modalidad que yo estoy aludiendo de 100 desempleados, 10 pares de zapatos, se acompaña de una segunda modalidad que es las tasas de cambio entre bienes. Por ejemplo, una botella contra una chamarra o un cartón de cervezas contra una botella de vino, ¿no? A esas tasas de cambio de variables reales, unas cuantas se le llama precios relativos. Lo que hace un banco central moderno es esquivar e interferir en los precios relativos y tratar de interferir en las variables nominales. La variable nominal principal que le interesa al Banco Central es la tasa de inflación. Entonces, un Banco Central moderno básicamente lo que hace es pone a caminar diferentes tipos de mecanismos para tratar de encontrar un único valor nominal que haga que todos los agentes de la economía se orienten por él. Si yo anuncié 3% de aumento de la inflación, yo quiero que la persona que va a cobrar una renta cobre 3%. Entonces mantenga el equilibrio de todos los valores nominales. Ahora, la otra parte, la parte cómo lo consigue el Banco Central, y qué pasa si no hay Banco Central, tiene dos vertientes. La vertiente clásica inicial de Hume, mediados del siglo XVIII, donde el ajuste era a partir de cantidades, dinero, ¿no? Y la medio siglo después, a la que se enfrenta la escuela clásica, cuando el Banco de Inglaterra hace ajustes por tasas de interés, es la que da lugar al mayor economista monetario del siglo XIX, que es Thornton, ¿no? Thornton ve cómo se lleva a cabo el ajuste mediante la tasa de interés, en vez de hacer, o sea, mediante un precio, en lugar de hacerlo mediante una cantidad como lo hacía Hume. Pero en esa etapa en que trabajan ellos, me voy a ir a la de Hume, que está más lejos y no hay Banco Central a la vista. El ancla nominal se establecía en el periodo de Hume mediante la diferencia que había entre los valores nominales corrientes contra el valor de acuñación. Y en el caso particular del ajuste, no lo hacía el Banco Central, lo hacía la balanza de pagos. Entonces, mediante la balanza de pagos había un flujo monetario que se equilibraba y que conseguía que la diferencia entre uno y otro fuera cerrándose. Entonces, es Banco Central versus balanza de pagos. Blanco de inflación moderno versus el diferencial entre precio de acuñación versus valores corrientes de esa moneda expresada allí. Ricardo, por ejemplo, así lo mide. Ahí lo dice él, que así lo mide, ¿no? Por ejemplo, nada más. ¿Por dónde va la libreta con las respuestas? Aquí no, nos faltan unos cuantos. Sí. Porque si no, vamos a seguir
seguir hablando. ¿Alguna otra pregunta A ver, hay dos. Sí, era uno más bien. Sí. ¿Lo hacemos por oral? Examen de teoría monetaria. No, no es para tanto, es una respuesta de una línea. 2 líneas ya está mal. Bueno, quienes hayan leído el libro, ¿alguna pregunta? No, los de curso sí. Te damos. Los alumnos ya lo leyeron. Muchas gracias. Yo, en relación a la estabilidad del peso, destacaría también el rol fundamental de la casa de moneda, porque a diferencia de otras casas de moneda, en las que no ponían la cantidad que tendrían que haber puesto de plata, la Casa de Moneda de México, como estaba centralizada, sí ponía la cantidad de ley que requería la moneda. Entonces eso también le daba seguridad alrededor del mundo y valor alrededor del mundo, porque los procesos de la Casa de Moneda de México y la estructura de la Casa de Moneda de México garantizaban que tenía la ley que debía tener, ¿no? Y en relación justamente a las casas de moneda, a mí me llamó mucho la atención en el texto de Omar Velasco el arrendamiento, porque venimos a partir de que se extendieron los arrendamientos de casa de moneda, después en la época juarista, que prácticamente, y con Lerdo de Tejada, se logró que solo quedara de nuevo la Casa de Moneda de México arrendada. Luego viene Lerdo de Tejada justamente a volver a arrendarlas, ¿no? O sea, después de un periodo de juarismo y de su propia presidencia, de no haberlas arrendado y de no haber renovado los arrendamientos, él vuelve a arrendarlas ya en su último año, y mi duda particular fue, justamente leyendo el libro, despertó la curiosidad y me puse a buscar, y en la primera casa de moneda que se volvió a arrendar, que es la de San Luis, en los periódicos decía que inicialmente había tenido cierta resistencia a arrendarlas, particularmente por las condiciones de arrendamiento. También viendo los datos, a mí me pareció que las había arrendado demasiado barato, ¿no? Porque había unos arrendamientos así de 30,000 pesos y la hacienda estaba recuperando 500,000 pesos por no arrendarlas, ¿no? Entonces también me pareció excesivo eso. Y la última que arrendó fue la de Casa de Moneda de México, pero fue 10 días antes de que le ganaran, ¿no? Entonces, y el arrendamiento todavía no vencía, o sea, faltaban 2 años para que concluyera. Entonces, mi duda sería ahí también, ¿no ya se podría haber anticipado que tenía las de perder? Y en dado caso, ¿qué lo motivó a sí arrendarla, ¿no? Sabiendo que probablemente iba a perder, ¿no? Y antes de que todos se tengan que retirar, aprovecho la ocasión para anunciarles que vamos a hacer una tercera sesión este semestre de diálogos con autores. Será el 16 de mayo a las 12 del día con la doctora María Eugenia Romero Sotelo, que también nos va a presentar un libro relativo a Gustavo Velasco y sus aportes al neoliberalismo aquí en México. Es un tema que ha estado trabajando la doctora. Escribieron ensayos. ¿Quién quieren que sea el que...? Antonio, que si que responde Omar, Antonio. Que si responde Omar la pregunta o de una vez. Bueno, no, pues rápidamente, no me voy a tardar mucho, pero básicamente lo que yo sostengo en este ensayo que está en el libro es que
pues el arrendamiento de las casas de moneda está determinado en gran medida por cuestiones fiscales, ¿no? Es decir, el gobierno mexicano no tiene la posibilidad de hacerle frente a ciertos gastos, ¿no? Como la rebelión de Tuxtepec, ¿no? Que es el caso particular de por qué Lerdo decide volver a arrendar ciertas casas que ya habían recuperado, ¿no? Fíjate, el momento justo en el cual el gobierno de Díaz va a poder recuperar las casas de moneda hacia finales de los años 90 del siglo XIX, va a ser el momento en el que va a haber una alternativa para poder financiar ciertos gastos. Y la alternativa particularmente, por ejemplo, para rescindir los contratos en la década de los 90 va a ser, bueno, porque al rescindir esos contratos, el gobierno mexicano tiene que pagar, ¿no? Tiene que pagar ciertas, pues por incumplimiento de contrato, ¿no? Bueno, ¿cómo le va a hacer el gobierno mexicano? Con un crédito que le va a dar el Banco Nacional de México, ¿no? Para poder hacerle frente a eso. Entonces ya está la banca, ¿no? O sea, la banca y un banco como el Banco Nacional de México, que no es un banco del Estado, diría Carlos Marichal, pero sí es un banco de Estado, ¿no? Que tiene funciones de Estado, o tiene una cuenta corriente, ¿no? Se pueden pagar los impuestos ahí, ¿no? Pone los bonos del gobierno en el extranjero, ¿no? Que los coloca. Entonces, yo sostengo un tanto, ¿no? Que es cuando aparece esa función que el gobierno puede deshacerse del papel que están teniendo los contratos de arrendamiento como una fuente de financiamiento, ¿no? Un poco por ahí va, pero ya no me entiendo más porque... Muchísimas gracias a todos. Gracias por la paciencia de esperarnos y pues los esperamos el 16 de mayo. Hasta luego.